Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Esta semana estudiaremos el tema El pan y el agua de vida. El estudio de hoy es titulado Aguas amargas. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día, les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Amigos, en los incidentes registrados en la Biblia, distintos personajes desempeñan papeles diferentes, buenos o malos, y debemos prestar mucha atención a las tramas de los lugares, los tiempos y los villanos. Sin embargo, lo más importante de un relato suele ser el desenlace y las lecciones aprendidas. Lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de problemas y el pacificador. Sin embargo, su labor es dificultada por la incredulidad de las personas. Debido a su constante murmuración y desobediencia, los hebreos experimentaron serias complicaciones e incluso tragedias. Trajeron sobre sí mismos muchas dificultades debido a su incredulidad e impenitencia. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. La primera dice: lee Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27 y responde: tras el cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado? En Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27, después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se enfrentan su primera prueba en el desierto, la falta de agua potable. Al llegar a Mara, que significa amargo, encuentran aguas imposibles de beber. El pueblo murmura contra Moisés, quien clama a Dios. El primer milagro ocurre cuando Dios le muestra un árbol o madera que Moisés arroja al agua, endulzándola, según el versículo 25. ¿Cuál es el trasfondo del milagro? Número 1, prueba de fe y obediencia. Tras la liberación de Egipto, Dios pone a prueba la confianza del pueblo en Él, según el versículo 25 y 26. En segundo lugar está la revelación de identidad divina. Dios se presenta como Jehová tu sanador, según el versículo 26, estableciendo su cuidado incluso en medio de la escasez. En tercer lugar está el símbolo de transformación. La madera convierte lo amargo en dulce, prefigurando la provisión divina en situaciones imposibles. En cuarto y último lugar está la anticipación del pacto. Antes de llegar a Elim, al oasis con abundancia, Dios les da estatutos y mandamientos, preparándolos para la relación de pacto con Él, según el versículo 25 y 26. Este milagro subraya que la liberación física, o sea, el cruce del Mar Rojo, debe acompañarse de una dependencia espiritual. Y esta dependencia espiritual debe ser en Dios, quien transforma la amargura en bendición cuando se le obedece. La primera prueba de la fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua, lo que no es de extrañar dado el difícil, caluroso y seco entorno del desierto. Después de 3 días de viaje, el pueblo finalmente encontró agua, pero no era potable. Mara significa amargo, y como el agua era amarga, la fe de Israel en su bondadoso Señor se tambaleó rápidamente. Sin embargo, Dios reaccionó con compasión y el primer milagro fue realizado con un trozo de madera. Por supuesto, no fue la madera sino el Señor quien hizo que el agua se tornara dulce y potable.
el pueblo tuvo que aprender importantes lecciones. Número 1, paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Y número 2, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Sin embargo, los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos, milagros por los que tan apasionadamente le habían cantado alabanzas, declarando: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre los israelitas ninguna de las enfermedades que habían asolado a los egipcios, según Éxodo capítulo 15, versículo 26. Él los protegería, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a Él. Nuestra última pregunta del día de hoy nos dice: ¿qué pruebas y luchas has traído sobre ti mismo? ¿Qué consuelo puedes obtener al saber que Dios seguirá obrando en tu favor si cooperas con Él? Amigos, como humanos hemos enfrentado luchas con la duda, el miedo al fracaso y la tentación de priorizar nuestros deseos sobre lo correcto. En momentos de debilidad, me consuela saber que al cooperar con Dios, mediante la oración, la humildad, la acción, el trabajo misionero, Él transforma mis pruebas en puentes para crecer en amor, paciencia y fe. Aunque no siempre entienda yo el proceso, yo debo de confiar en que su propósito obrará para bien en mi vida, incluso cuando mi visión sea limitada. Las pruebas en nuestras vidas son oportunidades para crecer y conectar más profundamente con Dios. Amigos míos, acompáñennos en esta jornada espiritual y seamos juntos transformadores de amargura en bendición. Estimados amigos, hemos concluido la lección de este día. Te agradezco por ser parte de este grupo de estudio y por compartir con tus amigos y conocidos la bondad de Dios. El Señor te bendiga. Será hasta la próxima. Una vez más, te invito a compartir y a suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.